emisión del periodo donde se empieza a recuperar el ciclo económico, que es 2003-2006, esos 4 años, la emisión monetaria fue en promedio anual del 21,5%. La inflación no llegó al 8% y el Producto Bruto Interno creció el 8,87%. Es decir, teníamos entonces un estado de excepción donde la emisión monetaria era absorbida por los ciudadanos que estaban recuperando el dinero del corralito y corralón, era también recuperada por los obreros y trabajadores, porque había mayor empleo y el salario se estaba recuperando. Entonces, toda esa emisión de ese estado de excepción de la economía fue la mayor parte, a mayor producción y solo una parte, el 8% a precio. ¿Qué pasó después? En la segunda etapa del ciclo, que va desde el 2007, analicemos hasta el 2014, porque en el 2015 todavía no hay cifra definitiva, no existía ya en el 2007 una alta capacidad instalada ociosa de la industria. El desempleo era ya relativamente bajo, del 8,7%. La tasa de inversión estaba en los valores normales, el 21%. Y la inflación ya era mayor del 25%. Pero seguía habiendo rentabilidad empresaria. Así que ese era un buen momento, que ante un nuevo escenario realizar nuevas medidas económicas. Pero sin embargo, hay un error ahí, con el argumento cuyos objetivos no son malos ni son discutibles, que la economía no había que enfriar la economía, no podíamos detener la distribución del ingreso, entonces siguió aumentando el gasto y siguió aumentando la emisión monetaria. Ahí comete un grave error porque desatiende el problema de la inflación, ¿no es cierto? Entonces, vemos que durante el periodo 2007-2014, la inflación fue aproximadamente en promedio anual del 25,5%, el índice de precio al consumidor en promedio anual aumentó el 24,5%, es decir que prácticamente la emisión fue a precio, porque al no tener la empresa, entre otros temas, la alta capacidad instalada, no podían producir, porque no tenían industria, no tenían maquinaria para hacer frente a tanta demanda. Entonces la emisión prácticamente fue a precio. Y el crecimiento del PBI por todo ese motivo fue solamente del 3,62%. Y en el 2011 aparece un viejo problema argentino, que es el mayor problema que tiene nuestra economía, que es la restricción externa. ¿Qué es la restricción externa? Bueno, la restricción externa fundamentalmente evidencia una falta de dólares que tiene nuestra economía. Nuestra economía es muy dependiente de insumos y materia prima del exterior, fundamentalmente de insumos tecnificados y de tecnología. La diferencia entre lo que la industria nacional exporta versus lo que importa es negativa en aproximadamente 30.000 millones de dólares por año. Es decir, que la industria, el Banco Central tiene que tener ese dinero para poder proveérselo a la industria para que compren los insumos para que produzcan para el mercado interno o para exportar, pero esencialmente para el mercado interno. Entonces, como eso, conseguir los dólares tiene un límite, porque se consigue básicamente por la manufactura de origen agropecuario, los granos, los commodities. Si bien una parte se exporta, la industria importa una parte. Pero tenemos un techo para conseguir los dólares. Si más fomentamos la demanda o el consumo, mayor producen bienes nuestra industria y mayor demandan bienes importados. Llega un momento que se acaban los dólares. Cuando se acaban los dólares, eso se llama restricción externa. Históricamente nuestro país lo resolvió con endeudamiento, pero cuando no podemos endeudarnos más porque seguimos aumentando el consumo sin que haya inversión, que nos permita generar más dólares, del endeudamiento pasamos a la devaluación o al cepo, y tanto la devaluación como el cepo nos permite achicar el mercado interno. ¿Qué quiere decir achicar el mercado interno? Consumamos un poco menos para que exportemos un poco más y el saldo exportable, el saldo ese en dólares sea mayor y empezamos un nuevo ciclo. Es el famoso ciclo Stop and Go que tiene nuestra economía, que es pare y siga. ¿Cómo surge su libro El proceso inflacionario, las distintas visiones? Bueno, lo que me llevó a hacer el libro
fue las declaraciones de muchos funcionarios del gobierno anterior, que no concordaba con lo que habíamos estudiado en la facultad. Cuando decían que la inflación monetaria no produce inflación, y eso puede ser que sea cierto en un determinado momento, como lo aclaramos antes, cuando estamos en depresión económica, etcétera, pero no siempre es así. Cuando decía que en el 2007 no había que enfriar la economía y se desatiende el problema de la inflación, trajeron a un conjunto de economistas neomarxistas para que avalaran estas posiciones. Cuando yo sabía que esa no era así, empecé a escribir artículos en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas que se publicaron en el boletín de ese consejo, y bueno, y de a poquito lo fui agrandando los artículos hasta que terminó en el libro.